Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría que vieran estas imágenes, donde en una entrevista, en un podcast, este hombre afirmaba que en la iglesia estamos encontrando el espíritu de los personajes del Chavo del Ocho. Escuchen lo que él comenta con atención y ahora me gustaría hacer un comentario al respecto. El espíritu de Doña Florinda es un espíritu iracundo. El espíritu de Doña Florinda. Un espíritu iracundo, lo cual se ha metido a todas esas viejas chismosas que están hoy en día en la iglesia, que viven averiguando cartón y hasta golpe le quieren dar al marido. El espíritu de la chilindrina se le ha metido a muchas de las supuestas adoradoras del Señor, que hablan más mentira que cualquier satanista que esté en la red hoy en día. Es el espíritu de la chilindrina. Y el espíritu de Kiko, el espíritu que se le ha metido hoy en día a los evangelistas, envidiosos. Están viajando en los Estados Unidos y ven que tú estás creciendo y ellos te quieren derribar. Se te abrió la puerta con el pastor Andrés y ellos llaman al pastor, pero ellos están en Nueva York, pero ellos quieren lo que tú tienes. Es el espíritu de Kiko. Y otros quieren el espíritu del Señor María. Sí, que desde que prestan un peso y todavía te lo regalan y se lo dicen a todo el mundo en el barrio. Y el espíritu del Chavo es aquellos predicadores evangelistas que son abatidos por esos demonios y todo el tiempo viven en aflicción. Y todos esos espíritus que portaban esos actores es lo que se está reflejando hoy en día. Como verán, este hombre afirma que entre las personas que encontramos en la iglesia, en el entorno nuestro, hay personas que tienen el espíritu del Kiko, el espíritu de la, no sé si ha dicho chilindrina. También hay que decir que el nombre de los personajes en cada país ha variado un poco y que a lo mejor el nombre en nuestro país era diferente al nombre en su país. Pero él lo que está afirmando es que todo esto que se veía en la tele, en esta serie que marcó a tantas personas, a una o más de una generación, que llegó a tantos países, todo aquello que se veía en la televisión, esas actitudes, ese comportamiento, este hombre afirma que se ve en algunas personas y está por causa de que tienen eso, tienen el espíritu de Kiko, el espíritu del Chavo, el espíritu de la chilindrina, el espíritu de este y el espíritu de aquel. Y él describe, ¿no? Esa persona es aquella que se queja, aquella que hace chisme, aquella que se victimiza, aquella que hace esto. Y él empieza a hablar de todas estas características de cada uno de esos espíritus. A mí me gustaría hacer un comentario a nivel personal y pido también a ustedes que después de llegar al final de este vídeo puedan abajo en los comentarios poner lo que ustedes piensan al respecto. A lo mejor, y quiero pensar que este hombre solo está hablando de comportamientos. Yo quiero pensar que realmente este hombre no piensa que hay un demonio, un espíritu maligno que representa al Chavo, al Kiko y que se mete en las personas e influencia en las personas e influenciadas por ese espíritu replican el comportamiento. Algo que es muy común en algunos contextos y algunas iglesias es oír hablar también de el espíritu de Jezabel. Cuando se refieren a algún tipo de mujeres, algunas actitudes, obviamente muchas veces controladoras o a veces se utiliza mucho para esas mujeres sensuales. También se habla de que hay un espíritu de Jezabel. Esa mujer tiene el espíritu de Jezabel. En esa iglesia reina el espíritu de Jezabel. Y siempre se suele hablar de un espíritu, el espíritu de Jezabel, el espíritu del Kiko, el espíritu del Chavo, el espíritu de la chilindrina, el espíritu de aquel, el espíritu de Cleopatra, el espíritu de Julio César, el espíritu... Pero a la luz de lo que nosotros vemos en la Escritura, nosotros no podemos decir que hay un demonio que actuaba en Jezabel y que ahora actúa en aquella mujer y en aquella mujer y en aquella mujer, cuando nosotros vemos ciertas actitudes. Pensando que a lo mejor si se orara a Dios, si se clamara al Señor por una liberación y esas personas quedaran libres de ese espíritu, cambiarían totalmente sus actitudes. Lo que sí que vemos es que personas tienen un patrón de comportamiento parecido al de otros. Pero, por ejemplo, si yo crezco en un hogar donde tengo un padre violento, un padre agresivo, un padre que bebe, y debido a la influencia de muchos años viendo la actitud de mi padre, siendo criado por mi padre, siendo mi padre ese ejemplo constante de conducta,
hay un alto porcentaje de posibilidades de que yo repita las mismas conductas. Solo hace falta mirar estadísticas para saber que de padres borrachos hay un alto porcentaje de posibilidades de que hijos también sean borrachos. No siempre pasa, pero las posibilidades suelen ser mayores. De padres que delante de los hijos eran consumidores de drogas y de ciertas sustancias, hay una posibilidad mayor, según las estadísticas, de que esos hijos repliquen la misma conducta. ¿Por qué? Porque son influenciados. Como todos nosotros, somos seres que influenciamos a algunos y también somos seres influenciados por otros. Entonces esa influencia hace que muchas veces repliquemos esas mismas actitudes y esos mismos comportamientos. Pero no es porque haya un espíritu maligno dentro de nosotros que operaba en esa persona y que ahora opera en nuestra vida. Les voy a dar algunos ejemplos sencillos. Ahora está de moda escuchar a muchos coaches, motivadores, entrenadores personales. Hay muchos discursos, muchas filosofías, muchos pensamientos. Y de repente tú empiezas a escuchar a las personas que toman la misma postura, repiten las mismas frases, dan los mismos consejos. Y tú dices, no, es el espíritu de Agustín Laje que opera en él. O el espíritu de Milei que opera en él. O el espíritu de Bukele que opera en él. No, es que existen personajes que debido a su influencia en las redes sociales, a su discurso, a sus pensamientos, pues los ponen delante de miles y millones de personas, y esas personas pues muchas veces asimilan esos pensamientos, asimilan esas actitudes, asimilan esos comportamientos y empiezan a ser influenciados por ellos y a replicarlos. Pero no es porque el espíritu de Agustín Laje, de Milei, de Bukele, de, no sé, una persona ahora que habla como Daniel Aviv, no te juntes con enanos mentales, sino con gigantes espirituales. Y tú dices, bueno, el espíritu de Daniel Aviv está influenciando a esa persona. No, es que esa persona ve los vídeos de Daniel Aviv, recibe su mensaje, atesora su mensaje y empieza a replicarlo. Por ahí verás influencers como este español conocido, Yados, que está en Estados Unidos y que ha montado como un negocio piramidal a través de personas que los marca con su discurso, y los ves ahora haciendo sus vídeos motivacionales, esos chicos replicando sus pensamientos, sus ideas, su estilo de vida. El espíritu de Yados está sobre ellos. No, es simplemente la influencia que ellos tienen. Obviamente vivimos en una cultura donde hay feminismo en auge, donde las mujeres buscan ser cada vez más autoritarias, donde la sensualidad y la sexualización están a la luz del día, donde la modestia, el pudor ha desaparecido y donde las mujeres se visten cada vez de manera más provocativa, donde la sexualización de la mujer se vende en los escaparates de los negocios, en los escaparates de las tiendas, en los centros comerciales, y vemos ese auge de esa actitud feminista, de empoderamiento a la mujer, de la sensualización de la mujer, y no es el espíritu de Jezabel, es que todas esas mujeres han nacido en esta época, en una época donde replican ciertamente lo que se les está enseñando, replican el discurso que desde pequeñas en esta época están escuchando. Entonces ellas son afectadas por la cultura, influenciadas por la cultura, y simplemente son una réplica de eso que reciben. No creo personalmente que cada vez que encuentro una mujer quejica es el espíritu de la chilindrina. Cada vez que encuentro un hombre que se victimiza es el espíritu del Chavo del 8, del Chavo. Que cada vez que encuentro una persona niñito de mamá es el espíritu del Kiko. Que cada vez que encuentro una mujer que pues es sensualizada, autoritativa, es el espíritu de Jezabel. Creo en la maldad del hombre, creo en la influencia que hay sobre las personas a nivel de cultura y a nivel de sociedad. Por eso luchamos tanto para intentar que la ideología de género no se meta con tanta fuerza, aunque ya está arrasando en las escuelas con los niños pequeños. ¿Por qué? Porque no es un espíritu, es que machacar la cabeza de los niños con esos libros, con esa ideología, con ese pensamiento, genera una influencia y eso afectará a su conducta, sus valores y su comportamiento. Creo firmemente que la influencia sobre nosotros es real a nivel de sociedad, de familia, de televisión y de libros. Y por eso es tan importante elegir por quién queremos ser influenciados.
Las personas creen que no son influenciados por nadie, pero si tú escuchas a cualquier persona que para ti es una influencia y profundizas en esa persona, probablemente esa persona ha escuchado a otra persona, ha asimilado su discurso, ha asimilado su pensamiento y lo está trasladando, quizá con otras formas, otros matices, otras ideas puntuales, pero todos tenemos fuentes que nos han influenciado. Por eso, amados hermanos, si queremos tener el carácter de Cristo, si queremos tener los valores de Cristo, si queremos tener las actitudes de Cristo, nuestra mayor influencia debe ser el Señor Jesucristo. Que leamos sobre Jesucristo, que miremos en la Escritura los valores enseñados y expresados y ministrados por el Señor Jesucristo. Que leamos libros que hablen de Jesucristo, que veamos mensajes que tratan de Jesucristo, que nos llenemos de contenido que tiene que ver con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo es Jesucristo? ¿Cómo hablaba Jesucristo? ¿Cómo actuaba Jesucristo? ¿Qué enseñaba Jesucristo? Y así conseguiremos que cada día más nosotros podamos ver en nuestra vida el carácter de Cristo ser desarrollado en nosotros. Obviamente eso solo es posible también por la obra del Espíritu Santo de Dios, que lo que hace es convencernos de nuestros pecados, guiarnos en toda la verdad y santificarnos cada día más a la imagen de Cristo. Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios, no conformarnos a este siglo, como dice Pablo en Romanos 12, y renovándonos por la palabra de Dios, ser influenciados por la palabra de Dios, modelar el carácter reflejado en la palabra de Dios. Y el carácter reflejado en la palabra de Dios es el carácter de Cristo. No creo realmente que todo lo que vemos sea un espíritu que opera dentro de la persona. Creo que las personas son influenciables, creo que hay maldad en las personas, pero déjenme matizar para que nadie saque esto de contexto y diga, Juan Manuel no cree en los demonios. Sí, creo que hay posesiones, creo que hay personas que realmente son movidas por espíritus, pero no creo realmente que porque alguien replique una actitud sea el espíritu de aquel que ahora opera en este. No, porque si no empezamos a sacar de la ecuación la maldad del hombre, la decisión del hombre, la actitud del hombre, la responsabilidad del hombre, y al final lo vamos a culpar. Nunca va a tener la culpa el hombre porque todo fue el espíritu que operaba, y el hombre entonces es una víctima de ese espíritu y no es responsable de sus propias actitudes. Sí creo en las posesiones demoníacas, sí creo en las obras demoníacas y sí creo que espíritus obran para que el mundo sea influenciado por ciertos valores, ideas, pensamientos, y obviamente creo que detrás de todo ese feminismo, igual que del machismo, la ideología de género, hay espíritus que están a favor de esas cosas, pero no podemos quitar la culpa del hombre, porque al final también, aunque seamos influenciados, nosotros podemos recibir una mala influencia y decir, yo no voy a replicarla, yo voy a tomar otra actitud. Así que al final somos responsables de nuestras palabras, pensamientos, acciones, decisiones, y no podemos quitar la culpa de nosotros. Así que, amados hermanos, dejen en los comentarios qué piensan ustedes. Yo creo realmente que este hombre solamente se refería a actitudes que ven personas y que pues eran un reflejo de lo que se veía en los personajes de esa serie, pero quizá realmente piensa que hay un espíritu que opera. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Creen que cada persona que más o menos tiene una actitud es el espíritu que está operando? ¿Así lo ven? ¿Cómo lo justificarían? Déjenlo en los comentarios porque siempre seguimos aprendiendo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.